Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y a nuestro segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado que va camino a la salvación. Hoy ya es miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Continuamos en el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 7, versículos 15 al 20. Un evangelio muy conocido por cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, porque lo resume una frase: por sus frutos los conoceréis. De eso vamos a estar hablando hoy, por sus frutos los conoceréis. Y antes de entrar de lleno al evangelio, que es corto y lo podemos leer, déjame decirte que el pensamiento que quiero que nos guíe es un pensamiento que nace del Papa Francisco, es de él. Y él, hablando sobre este tema de Mateo 7, dijo en algún momento: no nos dejemos robar el evangelio. Así que esta frase, hermanos y hermanas, y tal vez esta exhortación por parte del Papa Francisco de no dejarnos robar el evangelio, que nos guíe durante la reflexión y la meditación de la palabra de Dios hoy. Como les dije anteriormente, Mateo 7, 15 al 20, tener ese cuidado y reconocer quiénes son los falsos profetas. Y miren, así dice el evangelio para nuestra consideración en el día de hoy: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos, un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor, hermanos y hermanas. Esta es la palabra hoy que nos pone de frente la iglesia en el miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario para considerar. Y por sus frutos los conocerán. Aquí hay una advertencia sobre los falsos profetas. Jesucristo también nos apunta, hermanos y hermanas, en este evangelio a que seamos capaces, y nos invita, sobremanera diría yo que nos invita, a que seamos capaces de mirar los hechos para luego entonces sacar conclusiones. Miremos los hechos para luego sacar conclusiones, porque nosotros no podemos de ninguna forma defender ideas antes de analizar situaciones concretas. O sea que eso es bien importante, y aquí como que Cristo lo que hace es que como que nos lanza en la mente a tener una cierta desconfianza de ciertas cosas que pasan, hermanos y hermanas. Entonces eso en general es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Y estamos hablando de falsos profetas, hermanos y hermanas. Estamos hablando de frutos que no son de acuerdo al testimonio del verdadero cristianismo. A veces el falso profeta lo identificamos exclusivamente con una persona. A veces creemos que el falso profeta es un asunto que está en el exterior, fuera del círculo religioso de nuestra iglesia, en el exterior. A veces creemos que no está en el interior, dentro de nuestra iglesia. A veces creemos que el falso profeta tiene que ver con alguna persona que ha asumido un ministerio sacramental en la ordenación. Puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser un obispo, puede ser un cardenal, puede ser hasta un papa. Y entonces no vemos que los laicos estén envueltos. A veces hay gente que piensa que los falsos profetas son laicos y no son sacerdotes. Hay quien piensa que los falsos profetas vienen de los evangélicos y no de los católicos. En fin, o sea, llegamos a unas conclusiones acerca de quiénes son los falsos profetas. Y aquí pues no solamente podemos pensar en un falso profeta como una persona, o sea, personalizarlo. No solamente podemos hablar de un falso profeta como una persona, también hoy en día tenemos que pensar en falsos profetas como una ideología, que sería mucho mejor entenderla desde ese tiempo. Claro, el evangelio, cuando lo estudiamos aquí, hermanos y hermanas, es un evangelio que data de hace 2000 años atrás, de cosas que pasaron en el primer siglo del cristianismo, y estamos en el 2017, han transcurrido más de 2000 años. Allí ocurría una serie de eventos y una serie de cosas. En ese contexto de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, y cuidado con los falsos profetas. Jesucristo en aquel momento probablemente se está refiriendo a algunos que se daban el título de profetas.
de profetas carismáticos en ese sentido, ¿no? De tener el don de la profecía hace 2000 años atrás. En la iglesia primitiva, y entonces recibieron unos dones, pero en algún momento los perdieron. O sea, si vamos a hablar de hace 2000 años atrás, la comunidad de Mateo estaba pasando por una situación donde parece ser que había algunas personas que se daban el título de ser profetas carismáticos dentro de los dones del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y de repente perdieron esos dones por algunas situaciones en las que cayeron, ¿no? Hoy día, hermanos y hermanas, vamos a verlo desde otra perspectiva, hace 2000 años para acá, porque el Evangelio hay que aplicarlo, es siempre antiguo, siempre nuevo, y vamos a identificar a qué se puede referir esto de por sus frutos los conoceréis, y cuidado con los falsos profetas. Todos los que crean división, hermanos y hermanas, todos los que viven en torno a la mentira, y todos los que buscan la violencia de alguna forma, aun cuando tengan como propósito o pretendan, hermanos y hermanas, seguir una causa justa, todo el que está envuelto en eso se puede entender como un falso profeta. Todos los que forman división son falsos profetas. Todos los que viven de la mentira son falsos profetas. Todos los que fomentan y practican la violencia son falsos profetas, aún cuando pretendan servir a una causa justa. Así que aquí no vamos a estar definiendo si es porque es un profeta que viene de Dios y porque tiene el don de la profecía, o porque es un sacerdote, o porque es una monja, o porque es un laico. O sea, falso profeta está dispuesto a que pueda ocurrir en cualquier bautizado, en cualquier no bautizado, incluso, hermanos y hermanas, en cualquier ideología moderna que se disfrace como un movimiento, una creencia, una idea global, universal, que atrae a una masa de gente, que tiene adeptos en cantidades grandes, que tiene seguidores, hermanos y hermanas, y que va tomando cada día un auge y un crecimiento abundante en esa ideología. En eso es lo que tenemos que pensar, y ese peligro existe hoy en día, hermanos y hermanas. Falsos profetas los vamos a tener siempre en nuestro mundo. Piensa sobre esto, y esto no es cuestión de estar pensando ahora quién es falso profeta, pero falsos profetas los van a ver, los habían desde el primer siglo, hace 2000 años atrás, pues siempre los van a ver. Esos profetas de la felicidad cómoda, son profetas de la felicidad cómoda. Has escuchado tú hablar a veces del evangelio de la prosperidad, donde un evangelio se predica en torno a la prosperidad económica, hacia el triunfo empresarial, hacia el tener riquezas, hacia una posición de que yo soy príncipe porque mi Salvador es rey. Y como mi Salvador es rey y yo soy hijo de un rey, yo soy un príncipe, y un príncipe debe vivir como tal. Y por ahí surge toda la teología de la prosperidad económica en el Evangelio, nutriéndose de la palabra de Dios. Por eso es que el Papa Francisco advierte: no nos dejemos robar el Evangelio, hermanos y hermanas, no nos dejemos robar el Evangelio. Y aquí tenemos que estar mirando básicamente los hechos que ocurren para nosotros empezar a sacar conclusiones, y esto es permisible. Hay que hacerlo porque esto puede poner en tela de juicio nuestra propia salvación y todo lo que conlleva la vida cristiana en el crecimiento verdadero. Hoy en día, hermanos y hermanas, uno de los grandes profetas falsos, que no es persona de nuestro siglo incluso, es el liberalismo moral. El liberalismo moral ha tomado una posición como un pensamiento, como una ideología que se le puede catalogar como profeta falso, hermanos y hermanas, de los que advierte Jesucristo el Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque el liberalismo moral es en base a una ausencia de los principios morales. Es una ausencia de lo que son los principios de la moralidad auténtica. Cae dentro de la inmoralidad y empieza a vivir dentro de un sistema al que a lo malo le llaman bien. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, promueven la creencia sobre lo que es la codicia a la carne. Es un falso profeta de nuestro tiempo en ese liberalismo, ¿no?
un apetito hacia la carne, hacia el sexo, hacia todo lo que es permisible en esa área bien peligrosa, hermanos y hermanas. En algunos movimientos de la ideología que podemos catalogar como profetas falsos, hermanos y hermanas, está los que siembran muerte por doquier, ¿no? Movimientos, ideologías, creencias que van basadas en la muerte, como el propio satanismo, en el sacrificio de personas, el derramamiento de sangre, en el sacrificio de niños, de infantes, de menores. De eso estamos hablando nosotros en cierta medida, cuya ideología satánica, hermanos y hermanas, se manifiesta en una forma en que tenemos que catalogar esas cosas como que son de falso profeta. Y el problema con todo esto y el cuidado que hay que tener, hermanos y hermanas, es que este tipo de ideología, liberalismo moral, el satanismo, las tendencias que pueden haber en muchas de estas cosas, lo que hacen es que asfixian, y hasta en las personas que son pues verdaderamente a veces creyentes, hermanos y hermanas, y buenas, pues de alguna forma los convencen, los distorsionan en la mente y en el pensamiento, y le quitan a las personas la capacidad de creer y la capacidad de esperar increíblemente. O sea, que a veces hablamos como que qué le pasó, que el camero en la mente, que esta ideología tan poderosa que es, que ya no es el mismo, porque el creer se les va, hermanos y hermanas, el esperar en lo que antes creían y esperaban ya no existe, y son gente pues buena y son creyentes, y de repente están asfixiados dentro de esta falsedad de profecías, de creencias supuestamente que les van a llevar a tener ciertos éxitos en la vida, una comodidad, ¿verdad? Una libertad, una felicidad como que nunca la encontrará en otro lugar. Con eso, hermanos y hermanas, tengamos cuidado, y por eso es que yo creo que Cristo en el Evangelio de hoy nos exhorta siempre a tener, hermanos y hermanas, esa cierta desconfianza. Y vamos a tenerlo bien claro: por sus frutos los conoceréis. Por eso es que Cristo en el Evangelio empieza a hacer estas comparaciones que son sencillas, que tú y yo las podemos entender, por lo que está llamando a nuestra mente a desconfiar. Por eso es que Cristo dice: por sus frutos los conocerán. Se cosechan uva de los espinos. O sea, considera eso. O higo de los cardos. Esto es inverosímil. Eso no puede ocurrir, eso no es así. Entonces, desconfía en lo que dice Cristo, ¿no? Ten en mente eso. Un árbol sano da frutos buenos, un árbol enfermo da frutos malos. O sea, Jesús te invita a que tú mires los hechos para luego sacar conclusiones. Mira los hechos, ¿no? Pues mira, un árbol enfermo pues no puede dar frutos buenos de ninguna forma, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Pues mira, esos son los hechos, ¿verdad? Concluye, ¿no? Y ahí sacamos nuestra conclusión. Un árbol sano no puede dar frutos malos, y un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos será cortado y será echado al fuego. Así que, hermanos y hermanas, miremos los hechos, en lo que tenemos que hacer. Cuando algo empieza a moverse, hermanos y hermanas, en una sintonía que empieza a tocar nuestra creencia, nuestra fe, nuestra religión, nuestra vida como cristianos, la propia palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, nuestras creencias religiosas, de nuestra fe, principios y valores fundamentales de lo que nosotros creemos, cuando algo empieza a darle cantazo a eso, ya tú tienes que prender el bombillón, hermanos y hermanas, y empezar a examinar, porque por sus frutos los conoceré. Toda tendencia nueva, toda creencia nueva, toda ideología nueva, toda religión nueva, uno la tiene que poner en análisis, hermanos y hermanas. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién se salió de ahí? ¿Quién es el fundador? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué me están diciendo a mí? ¿Por qué me están mandando esta información? ¿Por qué quieren que yo vaya? ¿Por qué me hicieron una invitación? ¿Por qué me dijeron que podía parar de sufrir? Todo eso tú te lo tienes que preguntar, hermanos y hermanas, para caer en cuenta. Mire, cuando hay ideologías por ahí que son adaptaciones, hermanos y hermanas, de culturas antiguas y de culturas modernas, y tú empiezas a ver que en vez de creer en la resurrección, ese movimiento está creyendo en la reencarnación.
cuando ese movimiento está en el ocultismo y no está en la luz y en las cosas de la verdad, y cuando tú ves un cierto panteísmo, ¿qué es panteísmo? Pues que la flor es Dios, que el mar es Dios, las estrellas son Dios, las nubes, el sol es Dios, el río es Dios, el mar es Dios, la piedra es Dios, el árbol es Dios. Cuando tú ves esas cuestiones, eso es panteísmo. Dios está en todas partes y es todas las cosas, porque Él es el creador. Pues ya tú tienes que saber, hermanos y hermanas, si están hablando de reencarnación y no de resurrección, si están en el ocultismo y no están en las cosas de la luz, y si están viendo a Dios en todas las partes y todas las cosas que hay en el mundo son Dios, ya esto trae un problema. Y fíjate, todas esas características que yo te he mencionado son de la nueva era. Todas esas características son del New Age. Todo eso del New Age está relacionado con creencias y prácticas religiosas, hermanos y hermanas, y espirituales que han sido adaptadas principalmente de culturas antiguas y de culturas modernas, y han metido la reencarnación, han metido el ocultismo y han metido el panteísmo. Eso es el New Age, y la gente se cree que el New Age es una cosa de la tecnología que vino ahora pues con la computadora, que vino ahora con los emails, con la internet. No, señor. El New Age está desde 1970, hermanos y hermanas, y tiene ya 47 años. Lo que pasa es que ahora es que se está conociendo, porque se ha expandido y ha sido un progreso increíble. Y prácticamente el llamado del Evangelio, hermanos y hermanas, aunque es para todos nosotros, pero las nuevas influencias de los falsos profetas en términos de ideología, no de personas a veces, va dirigida hacia los jóvenes. El propósito, lo que ellos están buscando es atraer la mente joven, porque la mente joven está abierto no a lo antiguo, sino a lo moderno. Siempre quieren estar en las cosas que están de moda, en las cosas nuevas, que no son como las que vivieron mi padre, que no son tan antiguas como las de ustedes. Pues el joven está metido dentro de una mentalidad pues un poquito liberal, ¿verdad? Nueva, de una cultura y sociedad nueva, y se va metiendo en todo esto. Bien en el acecho están los jóvenes en términos de todo esto. El Papa Francisco, hablando sobre esto, hermanos y hermanas, de no dejarse robar el Evangelio debido a los falsos profetas, y a tener nuestra mente, hermanos y hermanas, en análisis siempre para por sus frutos conocerlos, habló acerca de una tendencia que había en lo que él llamaba la mundanidad espiritual. Otro falso profeta, la mundanidad espiritual. Esto es señalado por el Papa Francisco, y es muy importante porque es como una tendencia, es una moda, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Eso es una manera de vivir que el Papa advierte: tengan cuidado con esto, porque esta manera de vivir no es propia del Evangelio. Y se nos están robando las cosas para disfrazarlas de otra forma. Esta mundanidad, hermanos y hermanas, espiritual, con la cual hay que tener cuidado en nuestros tiempos, busca la gloria del mundo, dice el Papa, y no la gloria de Dios. Ya eso es base para nosotros estar mirando los hechos para poder sacar conclusiones. Todo aquello que va en busca de la gloria del mundo y no la gloria de Dios, hermanos y hermanas, es profeta falso. Y por sus hechos los hemos de conocer, hermanos y hermanas, por sus frutos los hemos de conocer. Lleva una doble vida, la mentalidad de la mundanidad espiritual, no es coherente, hermanos y hermanas, con la vida de que en el interior yo soy lo mismo que soy en el exterior, que lo que yo digo es lo que yo hablo. Entonces hay una cierta postura a la doble vida, un falso profeta o una ideología que lleva la falsedad va a ponernos a vivir dentro de una vida doble, hermanos y hermanas, ¿no? En ciertos momentos actúo de esta forma y en otros momentos me comporto de otra, contradiciendo una de la otra, como si yo tuviese doble personalidad, o como si yo fuera dos personas a la misma vez, actuando en ciertos lugares de una forma y actuando en otros de otra forma. Esto es mundanidad espiritual, de la cual advierte el Papa que tenemos que tener mucho cuidado, y él dice que uno de los resultados más graves que tiene esta ideología es que arruina totalmente la vida cristiana, porque en eso de decir que tienen una manera de vivir moderna, lo que se hace es fingir.
prácticamente lleva a la persona humana a fingir, a vivir de simulación, a vivir de engaño, a vivir de apariencia, hermanos y hermanas, lo cual es muy peligroso. Como yo tener un sombrero para cada ocasión donde voy, como yo tener un traje de personalidad donde yo voy, y con este grupo me porto así, cuando salgo de ese grupo en otro lado me porto de otra manera, y entonces toda esa situación de fingir cae dentro de la falsedad, porque al fin y al cabo todos somos bautizados, hermanos y hermanas, todos hemos recibido el Espíritu Santo, y con esto es que hay que tener mucho cuidado, y todos tenemos los dones del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto todos somos llamados a denunciar los males del mundo, todos somos llamados a anunciar el Evangelio de la buena noticia a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto algo de profeta tengo yo en un grado mayor, en un grado menor, todo el mundo, y entonces con esto es que yo tengo que tener mucho cuidado, porque falso profeta no tiene que ver necesariamente con otra religión o fuera de mi religión, sino que dentro de mi religión, dentro de mi vida, aunque yo no esté en un ministerio o en servicio público, pues en la iglesia para los demás, con una actuación en el nombre de la iglesia, yo puedo caer en convertirme en un profeta falso, y los demás tendrán que verificar si mis frutos me dan a conocer como un hombre de Dios o como un hombre del mundo. Así que cuidado con eso de fingir. Y entonces, hermanos y hermanas, esto no da acceso a la gracia de Dios, tipo de movimiento, de ideología, sino que lo que va es en control de la comunidad. La gracia de Dios no está en esto, sino que lo que hay es un control de la comunidad. Muchos de estos grupos de falsos profetas se retiran, se segregan, hacen un éxodo masivo de las religiones a las que pertenecen, de los grupos en la sociedad a los que pertenecen, se van a vivir a unos sitios adecuados y apropiados para ellos, en lo que llaman comunas, y se reúnen ahí, empiezan a vivir, empiezan a formar un control sobre las personas, hermanos y hermanas. Vende tu casa y entrega el dinero a nuestro movimiento, deja tu familia si no creen en ti y vente con nosotros, deja tu trabajo y vente que vamos a vivir en comunidad. Entonces empieza a haber un control, dame las tarjetas de crédito, dame tu seguro social, vivimos en común, todo se va a depositar en un fondo común para que sea usado por todo el mundo, y se va creando, hermanos y hermanas, un escenario en el que nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, observando, como dice la palabra, porque ahí tenemos nosotros, pues por sus frutos se van a conocer. Un movimiento, una ideología que te esté pidiendo a ti tu tarjeta de crédito, tu seguro social para depositarlo en una cuenta común, que tu testamento sea a nombre de ellos, que tú vendas tu casa, que vendas tu terreno, que tú vendas tu propiedad y le entregues el dinero a esa comunidad. Y ahora, si tu familia no cree en ti, te vienes con nosotros, abandona a tu padre, tu madre, tus hijos, todo, porque esto es en verdad lo que tú quieres. Ya usted tiene que prenderse el bombillón, hermanos y hermanas, y saber de que esto es un falso profeta, y que por los hechos tú tienes que reconocerlo, porque en la casa de Dios no se hace eso, porque en la verdadera iglesia que Cristo fundó en ningún momento se va a pedir una situación tan drástica como esa, y mucho menos por obligación. Aquí fluye la gracia de Dios en nuestra iglesia, y en las religiones fluye la gracia de Dios, donde se adora a Dios en espíritu y verdad, pero en estos grupos lo que hay es un control masivo, hermanos y hermanas, y de alguna forma se segregan, se alejan del mundo, escapan del mundo para tener un control sobre ellos. Eso es peligrosísimo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Dice el Papa, toma muchas formas y se sirve de muchas fuentes, con lo cual tenemos que estar abiertos hoy en día. Toma muchas formas, o sea que no solamente es una persona, un falso profeta. Toma muchas formas, quiere decir que puede ser una persona, puede ser una ideología, puede ser, hermanos y hermanas, hasta un objeto de control en nuestras vidas que nos está causando una dependencia y por el cual vivimos tanto, ¿no? Y hoy podemos pensar en muchísimas cosas de esas, ¿no? Toma muchas formas y se alimenta de muchas fuentes, especialmente en nuestra sociedad.
se puede alimentar de la internet, se puede alimentar de películas, se puede alimentar de discos, de grabaciones, de CD, de conferencias, de películas, en fin. Eso es lo que quiere decir el Papa. Abra los ojos, toma muchas formas, no solamente es un ser humano, una persona, puede ser una ideología, tiene muchas fuentes. A través de todo lo que conocemos hoy de la tecnología, se mete en las ideologías y por ahí llegan hasta los niños, a los jóvenes y también a adultos que pueden ser vulnerables en ese sentido. Entonces, hermanos y hermanas, no se evangeliza, dice el Papa, en este tipo de ideologías que se pueden ver como profetas falsos. Ahí no hay evangelización, ahí lo que hace es que se analiza y clasifica a la gente. Esos movimientos, esos grupos se destacan por estos líderes que son falsos y cuyos frutos nos dan a conocer de dónde es que vienen, porque lo que hacen es que clasifican a la gente y analizan a la gente como si fueran psicólogos, como si fueran psiquiatras, por si se entregan más, si no se entregan más, si tienen trastornos, si no tienen trastornos. Van ubicando a las personas por grupos, por categoría, una clasificación, hermanos y hermanas, por su clase, por su condición, por su raza, por su estado económico, por profesión o porque son obreros, en fin. Todo ese análisis, toda esa clasificación surge porque hay que manipular a las personas, hay que controlar a las personas y así se separan los grupos para tener más acceso y saber, mira, este grupo lo tienes que manejar tú porque tú eres un profesional, y ahí mandan un falso profeta que conoce esa calidad de grupo, esos criterios que tiene ese grupo y los mandan con él porque es un profesional. Al igual que si es con niños, al igual que si es con adultos, al igual que si es con mujeres, al igual que si es con ancianos, de esa forma es que se manifiesta, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado dentro de lo que dice su santidad el Papa Francisco. Aquí un llamado, hermanos y hermanas, a tener cuidado, de alguna forma, a tener precaución cada uno de nosotros, porque este mundo da una vuelta, hermanos y hermanas, terrible, donde a veces sin darnos cuenta pueden estar algunos de nosotros, de nuestros queridos, de nuestros amigos, metidos en estas cosas y no nos damos cuenta. Un llamado a custodiar la vida cristiana, dice su santidad Francisco ante los falsos profetas. Cuando reconoce los hechos, esto se llama custodiar, hermanos y hermanas, nuestra vida cristiana. Evitar las tentaciones de una vida, hermanos y hermanas, que de alguna forma es mundana, no viene de Dios, está totalmente entregada al mundo. Acuérdate que la fe, según nos enseña Abraham, y la llamada y la respuesta por parte de Abraham a Dios, la llamada de Dios y la respuesta de él a Dios. Y lo dijimos ayer, la fe envuelve ruptura y hay que romper esa atadura, ese vínculo con las cosas que son del mundo, hermanos y hermanas, en ese sentido, para nosotros entender que estamos tal vez equivocados, metiéndonos con algo que no es de Dios. Rompe ataduras a la vez que tú lo identifiques. Mire, uno con el diablo no se sienta a tomar café, hermanos y hermanas. Uno con el diablo no se sienta a dialogar, ¿no? Cuando Cristo, el diablo se le enfrentó, Cristo lo despachó en minutos. Esto no es cuestión de siéntate y vamos a hablar. Y yo voy a tu casa y te visito. No. ¿Qué es lo que quiere? Pues mira, te ofrezco esto, vete, que no me interesa. O sea, usted no se sienta a tener un diálogo, hermanos y hermanas, con las cosas que no vienen de Dios, con las cosas que son de los falsos profetas. Usted no se entretiene, porque eso es una tentación y somos frágiles y podemos caer en la tentación. Por lo tanto, se nos advierte, tenemos que tener un cuidado ante estas nuevas influencias de ideología que se nos manifiestan, hermanos y hermanas, a través de diferentes maneras. Hoy podemos hablar de algunas rapidito para que lo entienda. Falsos profetas, no solamente en personas que podamos reconocer. La ideología del género, hermanos y hermanas, se cataloga como una falsa, algo falso, algo que no es de verdad y una profecía falsa. La ideología del género que no ve que se le pueda llamar inmoral a lo que hacen y que no se pueda catalogar por ningún médico como de un trasfondo mental, ¿verdad? O de un trastorno mental, porque hay una confusión bien sexual dentro de todo esto. Pues la ideología del género se presenta hoy en día como un signo de lo que es un falso profeta. El liberalismo, hermanos y hermanas, ante muchas situaciones donde aquello que era llamado pecado hoy no se le llama pecado, aquello que era inmoral ya no es inmoral, se vive, hermanos y hermanas, bajo unos parámetros, bajo un pudor bien distinto, y a eso se le llama liberalismo
liberal porque se toleran muchas situaciones que antes ni se podía pensar que estaban ocurriendo, especialmente con lo moral, con lo que tiene que ver con sexo, con lo que tiene que ver con palabras obscenas, en fin. Todo ese liberalismo, la sociedad de consumo, hermanos y hermanas, también se encuentra como un movimiento de falsos profetas, cuando lo que inspira es una sociedad que se tiene que satisfacer con los deseos inmediatos. Esta mentalidad de deseos inmediatos, de yo ser satisfecho porque no tengo tolerancia a la frustración a través del consumerismo, de la obsesión por tener, por comprar, por poseer, por yo llenarme, por yo estar satisfecho hasta el extremo. Eso también, hermanos y hermanas, se puede catalogar dentro de todas estas tendencias. La mentalidad del individualismo que ocurre en el mundo, hermanos y hermanas, todo a un nivel bien personal, que a la otra persona no me importa. El individualismo que pues tú puedes estar pasando por lo tuyo, es tu problema, yo no me meto en tu vida, esa es tu vida, yo no tengo derecho a intervenir, así que haz lo que quieras, vete a donde quieras, yo por mi lado, tú por el tuyo, tú haces lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera y podemos vivir juntos y no hay problema. Todo ese individualismo, hermanos y hermanas, está controlado por movimientos, ideologías que no son de Dios y no provienen de Dios. Hay otro tema bien grande, la laicización y la exclusión de los religiosos del mundo. Esto se da mucho en Europa, tal vez en los países latinoamericanos todavía nos queda algo, ¿verdad?, de ser fieles a los religiosos, pero hay países en Europa, hermanos y hermanas, que están tirando a un lado la religión, que lo ven como que es una cosa del hombre, que Cristo aquí no vino a fundar ninguna religión, que la religión, ¿para qué tiene que haberla en el mundo?, que la religión es un rito, que la religión es un ritual, que está vacío, que no vale nada. Entonces se trata de hacer una sociedad no religiosa, sino laica, bien del mundo, y se excluye los religiosos. Al excluir los religiosos de las escuelas, al excluir los religiosos de ciertos ambientes de la sociedad, al excluir la libertad y el derecho a la expresión religiosa, todo eso es un signo de la laicización del mundo, donde se excluye los religiosos y el poder temporal se va totalmente en contra del poder religioso. Esa lucha, hermanos y hermanas, es signo de que hay aquí un ataque de falsos profetas en términos de una ideología. Y ahorita, como te advertí y te dije, el New Age, hermanos y hermanas, que tiene una historia de vida desde el año 1970, lleva 47 años moviéndose en nuestra sociedad y ahora con más auge, que tiene que ver con creencias y prácticas de cosas religiosas y espirituales, que está adaptando un montón de cosas de culturas antiguas, de culturas modernas, en términos de la reencarnación, en términos del ocultismo y en términos del panteísmo. Todo eso hay mezclado, hermanos y hermanas, que nos lleva a pensar mucho en que estos son los profetas falsos de nuestros tiempos. A veces nos concentramos solo en personas y queremos ver a los falsos profetas como los que están al lado nuestro, hermanos y hermanas. Pero aquí estamos hablando de cosas serias, de cosas bien grandes, los falsos profetas que quieren robarse el evangelio y tal vez meterlo en una esquina y crear su propio evangelio y su propia religión y su propio estilo de vida o manera de vivir, como lo llama el Papa, una manera de vivir que es totalmente contraria al evangelio. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos robar el evangelio. Hay falsos profetas donde quiera, puede ser un ser humano como puede ser una ideología, una tendencia, una moda, un pensamiento, una creencia también es falso profeta. Cristo nos invita, hermanos y hermanas, a que nosotros podamos mirar en los hechos para nosotros poder llegar a nuestras propias conclusiones y no tomemos por sentado nada. Tiene que haber una cierta desconfianza, hermanos y hermanas, porque nosotros no podemos defender ninguna idea antes de analizar situaciones concretas. Por eso tenemos que saber que un árbol de China no puede dar manzanas, hermanos y hermanas, y un árbol enfermo no puede dar frutos saludables. Así que hoy el Señor nos pone a pensar, hermanos y hermanas, hagamos el evangelio nuestro y oremos a Dios para que en todo tiempo y en todo momento nuestros profetas tengan el carisma de la profecía del Espíritu Santo, que anuncien y denuncien lo que Dios quiere y no lo que ellos quieren, y que ese don
sea de provecho para frutos en nuestra iglesia. Pues hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos. Ora hoy el invocar a Dios Padre. Sabes que está santificando su nombre. Obra y presencia de Él estará contigo. Invoca el nombre de Cristo, que por su muerte en su cruz y la derramación de su sangre hay salvación para ti y para tu familia. Invoca al Espíritu Santo, que con unción que viene del cielo, hermanos y hermanas, vas a recibir un soplo de vida lleno de dones, con frutos de vida en abundancia. Y la intercesión continua de la Virgen María ante su Hijo Jesús siempre esté con nosotros. Este mensaje ha sido para ti, solo para ti, no es para otros. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, y con el favor de Dios nos veremos mañana con otro nuevo segmento y reflexión del Evangelio de hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego.